autoridad educativa, concejales y público en general, la comunidad en general. Muchas gracias por la participación de este acto. La verdad es que un día que no nos deja de estar emocionados. En primer lugar, un gran saludo a los camaradas, un gran respeto. Bueno, bueno, hoy, 2 de abril, o sea que nos adelantamos, no es un día de festejo, es un día de celebración, de recogimiento interno hacia lo que estuvimos en Malvinas y ir transmitiéndole a la comunidad en general. Nosotros los que estuvimos en Malvinas, los que circunstancialmente nos tocó defender nuestra patria, lo vivimos el 2 de abril con mucha emoción. Hoy por la celebración, ¿no es cierto? Pero Malvinas están todos los días con nosotros. Malvinas duerme con nosotros, se despierta con nosotros, está con nosotros en todo momento. O sea que para nosotros estos 44 años fue ayer. Hoy, de nosotros no se va de nuestra memoria. Y para los compañeros que quedaron en Malvinas, profundo respeto, honor. Creo que el mejor homenaje que se le puede hacer es un silencio. No hay homenaje que alcance para nuestros compañeros. Y no olvidarlo, porque el soldado que combatió por su patria muere cuando su pueblo, su patria lo olvida. Hay que recordarlo siempre. Y nosotros, los que tuvimos la suerte de volver, siempre vamos a estar para los que quieren recordarnos, que quieren saber nuestra historia, como dijo la directora, somos historia viva, podemos contarlo quizá mejor que un libro, porque en el libro a veces se transcribe cosas de la historia y nosotros a lo mejor en un rato nos lo contamos todo, pero sí vamos a estar siempre al servicio de todos para transmitirle lo que nosotros vivimos y de paso, en lo que está a nuestro alcance, inculcar a las generaciones que vienen a saber lo que fue Malvinas, por qué la guerra de Malvinas y que se estudien todas cosas lo que fue de Malvinas. Hoy por hoy, la ciencia ha avanzado mucho a lo que sucedió hace 44 años. Hoy por hoy se sabe todo, se puede estudiar todo rápidamente y inculcarles a las autoridades educativas que les transmitan a los chicos qué fue Malvinas, que sea una materia pública, qué fue Malvinas, por qué nosotros fuimos a Malvinas, por qué las circunstancias nos tocó ir a nosotros a Malvinas. Y lo que se hizo en Malvinas, cada uno de nosotros tenemos una vivencia distinta, porque cada trinchera en cada grupo era un mundo distinto en Malvinas. La guerra no lo vivimos todos juntos. Yo en mi caso fui herido en combate y compañeros que tuvieron la suerte no, pasaron otros. A mí del lugar de combate me arrastró mi jefe de grupo para sacarme de la línea de fuego. Y bueno, y así, muchos casos, muchas historias. Cada uno tenemos una historia que son muy ricas en contarlo. Le vuelvo a repetir, es mejor que leer un libro, que le cuente un excombatiente lo que vivió. Siempre lo que yo le inculco a los compañeros que cuenten la verdad. Cuenten la verdad, lo que vivieron, lo que vieron, porque si uno no cuenta la verdad o divulga la verdad, lo que pasó en Malvinas, se le está faltando respeto a la comunidad. Esa comunidad en aquel entonces donó lo que no tenía para nosotros, que no nos haya llegado a nuestra trinchera,
¿Por qué? ¿Por qué no nos llegaban nuestras trincheras a muchos de nosotros? Porque ya hubo aislamiento, porque entonces Malvinas no tenía camino para hacer los traslados con vehículos. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que estábamos en las primeras líneas, en la zona de Darwin, que acá tengo el compañero Saucedo, que estaba en la misma compañía que yo, Luis López y Mingo Robledo. Nosotros estábamos en Darwin, pero el amigo Prado estaba con la compañía B en la zona de Montequén, ¿no es cierto, Mario? Entonces, pero nosotros sí estábamos en la misma compañía, el mismo regimiento, pero la misma compañía. O sea que nosotros les podemos transmitir la historia a los colegios. Ahora tenemos un centro donde se puede organizar con los colegios y que reciban las charlas los chicos. ¿Sí? Así que, comunidad en general, doy las gracias por el respeto. Y bueno, hay que honrarle a nuestros muertos, la memoria, la causa, porque si hay algo que nos une a los argentinos es la causa de Malvinas. Y a nuestros muertos recordarles siempre, a nuestros compañeros, los que tuvimos la oportunidad de irnos de vuelta a Malvinas, que fue Saucedito con Luis, pudimos honrarlo en el cementerio, pudimos descargarlo. Y bueno, recordar nuestra posición. Yo no tuve la suerte de ir hasta San Carlos, del estrecho de San Carlos donde se embarcaron los ingleses. No tuve la suerte de llegar hasta ahí, porque ya estaba todo privatizado la zona y nos salía muy caro irnos hasta San Carlos. No pude llegar, o sea que mi herida todavía está abierta, eso todavía no lo pude cerrar. Pero bueno, vamos a seguir luchando, honor y gloria para nuestros muertos queridos y un acompañamiento, un respeto hacia los que volvimos, un acompañamiento. Y Malvinas, téngalo por seguro que a lo mejor no vivió con nosotros, pero sí va a morir con nosotros. Muchas gracias.